Hoy queremos hablar de un tema que se ha vuelto muy controversial en la sociedad, aún más en las iglesias. ¿Aprueba Dios la homosexualidad? Y para iniciar, lo primero que haremos es revisar algunas definiciones de homosexualidad. Se refiere a la actividad sexual entre parejas del mismo sexo. Esta es una definición que se encuentra en el libro Homosexuality del investigador del Instituto Kinsey. Sin embargo, vemos hoy que los niños se están declarando homosexuales y no han tenido relaciones sexuales aún, por lo que esta definición no sería muy clara. Culturalmente se entiende que una persona homosexual no debería experimentar atracción hacia el sexo opuesto. Sin embargo, el tema que nos ocupa hoy es descubrir qué dice Dios sobre esta práctica. ¿La aprueba? Quizá la respuesta de muchos sea un rotundo no, pero vamos a ver cómo avanza este tema en las iglesias, la tolerancia de estas prácticas en los líderes y en los miembros de las comunidades religiosas. Quiero compartirles algunas opiniones de líderes religiosos acerca de Dios y de la homosexualidad. Vamos a escuchar a continuación a John Botía. Él es un pastor de la Iglesia Metodista en Colombia. Hola a todos y todas, yo soy John Botilla, pastor de la Iglesia Colombiana Metodista en la ciudad de Bogotá. Soy el primer pastor abiertamente gay que la Iglesia Colombiana Metodista consagró en el país y para mí es una alegría estar pudiendo compartir con todos ustedes el mensaje inclusivo de Cristo que nos llama a todos a través de las diferencias. Nosotros somos un pueblo que está caminando desde la fe y que el Espíritu Santo nos ha ido revelando de cuando en cuando cosas para que sigamos mejorando como seres humanos. Entonces se trata de interpretación. A mí me encanta el mensaje de Jesús, me encanta Jesucristo. Él creo que es realmente inclusivo. Gracias a Dios, con el paso del tiempo nos hemos ido dando cuenta de ello porque el Espíritu Santo ha ido iluminando nuestra mente y nuestro corazón y lo sigue haciendo. De acuerdo con lo dicho por el pastor de la Iglesia Metodista, Jesús es inclusivo según él. La homosexualidad no es condenable por Dios, ya que es una nueva verdad revelada por el Espíritu Santo y que más bien se ha tratado de interpretaciones. En otra entrevista, John Botía manifestó que la homosexualidad es un término nuevo y que la Biblia no puede haberla condenado porque en ese tiempo no existía esta palabra. Veamos ahora qué opinan los pastores de una iglesia en Brasil sobre la homosexualidad de Dios. La familia también es un proyecto de Dios para homosexuales. Tras 7 años de convivencia, Fabio y Marcos se casaron legalmente. Hace 6 meses fundaron una iglesia evangélica cristiana contemporánea para que los gays creyentes pudieran encontrar su lugar. Hoy dirigen 6 iglesias con más de 1.800 fieles. La homosexualidad no es pecado. En el fondo sabe que el amor entre dos personas, Dios no lo condena. Nuestra iglesia crece mucho porque es una necesidad de muchos homosexuales que vivían sin abrigo de la iglesia, sin poder tener una fe cristiana de la forma que deseaban. Nuevamente vemos que su opinión es que la homosexualidad no es un pecado y que además el proyecto de familia también se hizo para los homosexuales. Cito palabras textuales. Actualmente existen muchas iglesias a favor de las uniones gay. En Google encontré el siguiente listado de iglesias que existen alrededor del mundo. Iglesias internacionales, la Iglesia de Comunidad Metropolitana, presente en 40 países, realiza bodas a parejas homosexuales y participa regularmente en actividades y manifestaciones en favor de las minorías sexuales. Iglesias nacionales de estado confesional, en los estados confesionales de tradición cristiana, donde no hay una separación iglesia-estado. En Dinamarca, por ejemplo, la Iglesia del Pueblo Danés; en Islandia, la Iglesia Nacional de Islandia; en Noruega, la Iglesia de Noruega; Alemania, la Iglesia Evangélica en Alemania, la mayor protestante del país; Finlandia, la Iglesia Evangélica Luterana de Finlandia; en Suecia, la Iglesia de Suecia aprobó durante su sínodo de junio del 2012 el matrimonio religioso de las parejas del mismo sexo. En Australia, la Iglesia Unida de Australia, la tercera mayor religión en el país. En Austria, la Iglesia Evangélica de Confesiones de Augsburgo en Austria. Bélgica, la Iglesia Protestante Unida de Bélgica. En Canadá, el Consejo de Gobierno de la Iglesia Unida de Canadá permitió los matrimonios entre personas del mismo sexo. En España, la Iglesia Evangélica Española, una de las 2 iglesias protestantes históricas que hay en el país, también aprobó el matrimonio de personas homosexuales y sus familias. En Francia, la Iglesia Protestante Unida de Francia. En Italia, la Iglesia Evangélica Valdense se convirtió en el 2010 en la primera iglesia cristiana italiana en permitir el matrimonio homosexual. En Reino Unido, la Iglesia Reforma Unida. En Suiza, varias iglesias de la Federación de la Iglesia Protestante de Suiza. En Estados Unidos, dentro del protestantismo estadounidense, el país con el mayor número de protestantes del mundo, existen amplias divergencias de argumentos entre las diferentes iglesias
con respecto a las uniones gay. Entre las más importantes que realizan algún tipo de unión del mismo sexo se encuentran las siguientes: la Iglesia Episcopal de los Estados Unidos, la Iglesia Unida de Cristo, la Iglesia Evangélica Luterana en Estados Unidos, la Iglesia Presbiteriana. En América Latina, Argentina, la Iglesia Dinamarquesa de Buenos Aires permite las bodas entre parejas homosexuales. En Brasil, la Iglesia Episcopal Anglicana del Brasil también permite las bendiciones a parejas del mismo sexo. Chile, la Iglesia Evangélica Luterana de Chile. Colombia, la Iglesia Misionera San Pablo Viejos Católicos. En Uruguay, la Iglesia Evangélica en Uruguay de denominación metodista resolvió que cada pastor que desee realizar bodas del mismo sexo, si así lo desea, lo pueden hacer. Y por supuesto, encontramos que ya existen las Biblias con perspectiva de género, como pueden notarlo en Amazon. Encontramos diferentes Biblias que nos hablan de un Cristo inclusivo. Encontramos libros escritos por pastores evangélicos que apoyan el evangelismo queer, como Cherry DeNovo, que es una ex política canadiense que aprobó una serie de leyes que permite a los homosexuales adoptar niños con otras parejas, lo que se conoce hoy como adopciones multiparentales, entre otras leyes que apoyan y promueven estos grupos activistas LGBT. También podríamos preguntarnos qué piensan los jóvenes cristianos sobre este tema, y las noticias son reveladoras. En un encabezado de una noticia del año 2021 nos indica que casi el 40% de la generación Z de Estados Unidos y el 30% de los jóvenes cristianos se identifican como LGBTQ, según una encuesta. Vale la pena aclarar que la generación Z son los nacidos entre 1997 y 2015, por lo que el grupo de la edad de la generación Z tiene en la actualidad entre 6 y 24 años. Es evidente que la aceptación en las iglesias de la práctica homosexual ha crecido exponencialmente, no solamente en los líderes, sino también en los miembros de las iglesias. Sin embargo, es importante que estudiemos el tema a la luz de la palabra de Dios y no lo que los líderes o la mayoría opinen al respecto, sino que respondamos la pregunta que hoy nos estamos haciendo: ¿aprueba Dios la homosexualidad? A través de las escrituras. Pero ¿por qué debemos ir a las escrituras y no confiamos en lo que nuestro corazón nos dice o lo que opine la mayoría? Porque las escrituras son los que dan testimonio de Dios. Y por supuesto, allí se encuentra depositada la revelación de su voluntad. Es lo que nos dice Juan 5:39 y 2 de Timoteo 3:15-17, que nos recuerda que escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Recuerda que desde niño conoces las sagradas escrituras que pueden instruirte y llevarte a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Debemos ir al principio para averiguar ¿cuál fue el propósito de Dios al crear al hombre? En Isaías 43:7, Dios nos responde que nos creó para su gloria. En otras palabras, para que le glorifiquemos. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. Entonces nos surge la siguiente pregunta: ¿cómo glorificamos a Dios? Salmos capítulo 100, versículo 1 y 2 nos dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Una forma de glorificarle es reconociendo que somos su creación y que estamos agradecidos con la forma que Él nos dio. Pero lo que estamos observando es una inconformidad con el diseño original de Dios. El mensaje que le estamos dando a Dios es que Él se equivocó al crearnos como nos creó y que ahora necesitamos algunos cambios de roles y también físicos, porque al final muchos terminamos modificando nuestro cuerpo con hormonas o con cirugías, afectando nuestra funcionalidad y aprecio de nuestra propia vida. Y quisiera llamar aquí la atención con un ejemplo muy didáctico y hasta tonto. ¿Conocen a Stephen Pawlowski? Stephen Pawlowski es el inventor de la licuadora eléctrica en 1922, un norteamericano de origen polaco que mostró una obsesión por inventar dispositivos destinados a la mezcla de bebidas, con las limitaciones que implica el hecho de ser humano. Solo él, y sobre todo en ese momento, entendía cómo funcionaba este electrodoméstico y con el fin de que le dieran el mejor uso, hizo un manual de instrucciones, donde estaba especificado todo lo necesario para conservar la licuadora por más tiempo y en buenas condiciones, y que cumpliera de la mejor manera el objetivo para el cual fue creado. Pero imagínense a la licuadora un día queriendo ser tostadora, considerando que su creador, Steven, se equivocó y ahora desea cambiar de rol, por lo que quiere unos cambios físicos para cambiar de función, que ahora es el de tostar. Eso es lo que en pocas palabras y en un ejemplo sencillo
está sucediendo el día de hoy. En Génesis 1, 26 al 28 recordamos: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Jesús y Pablo tomaron estos textos para discutir sobre las relaciones sexuales. Fructificar y multiplicar era una orden que Dios les había dado, por supuesto, porque ya les había proporcionado un cuerpo fisiológicamente dotado para ello. El sistema reproductivo del hombre y de la mujer son complementarios para cumplir con esta función de procrear. En la imagen vemos el aparato reproductivo del hombre. Observamos una vesícula seminal que junto con la próstata producen el líquido seminal, que se mezcla con los espermatozoides que se fabricaron en los túbulos seminíferos para formar el semen, que luego a través de una relación sexual con una mujer, por supuesto, se unen con los óvulos producidos por los ovarios. Este a su vez es fecundado y se establece en el útero para desarrollarse y formar un nuevo ser que será niño o niña dependiendo de la información cromosómica que contenga el espermatozoide y el óvulo. En la imagen observamos: si el óvulo es X y el espermatozoide es X, entonces el sexo de este sería mujer. Si el óvulo es X y el espermatozoide es Y, entonces sería un niño. Parece fácil, pero es más complejo de lo que parece. No soy médico, por lo que es una explicación muy básica. Igual, no pretendo dar una clase de biología. Lo que quiero destacar es que el diseño de Dios es perfecto y que nuestro sexo está determinado antes de nacer para cumplir con el propósito que Dios nos dio a los seres humanos, que es el de procrear, y que solo la unión entre el hombre y la mujer puede engendrar. Sin embargo, se ha dicho que este era el orden primario, el cual no aparece constante luego de la caída. Es cierto que algunos procesos en la naturaleza funcionaban diferente antes de la entrada de la desobediencia, según el relato de la creación, como cuáles: el ciclo del agua. En Génesis 2, versículos 5 al 6 y el versículo 10, dice que no llovía, sino que un vapor regaba toda la faz de la tierra y que las aguas del río regaban el huerto. Pero luego de la desobediencia, se registra en el capítulo 7 de Génesis un gran diluvio, y hoy entendemos que existe el ciclo del agua, que por el sol se evapora los océanos, los ríos, luego se condensa formando las nubes y vuelve a la tierra, a los ríos, a los océanos en forma de lluvia. Esto es de forma resumida. También vemos que antes de la desobediencia, Génesis 1, 29 y 30, Dios establece la dieta del hombre y de los animales: planta que den semillas y frutas para el hombre y toda planta verde para los animales. Esto porque no había entrado la muerte, por lo tanto no se comían los unos a los otros. Pero hoy conocemos la cadena alimenticia. Sin embargo, con respecto a la relación del hombre y la mujer y la procreación luego de la desobediencia, se lee en Génesis 3:16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Dios conserva la unión entre el hombre y la mujer, y por supuesto la procreación. No se sugiere alguna división. No menciona nada con respecto a un tercer sexo o género, ni una forma diferente del concepto de familia, ni de la procreación. Analizada la creación antes y después de la caída, es necesario que pasemos a estudiar el contexto de la homosexualidad en la historia y en la Biblia. Pero esto será para la siguiente sección.